Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas al quinto y último episodio del año del Rincón de Asesorar. Y en esta ocasión, pues bueno, en vez de traer a alguien nuevo, hemos querido recuperar a los 4 asesores y asesoras maravillosos que nos han acompañado en las 4 entrevistas anteriores, pues para lograr, ¿no?, recopilar un poquito sus ideas, también tener una charla un poquito más informal, más divertida, en otro formato, y que bueno, que podamos disfrutar de un debate, pues yo creo que eso, entre prácticamente amigos, aunque sea de forma virtual, y que nos sirva pues para profundizar un poquito más en todas las cuestiones que venimos abordando a lo largo de estos meses. Aunque ya los conocéis a todos, supongo, vuelvo a mencionaros que contamos con la colaboración esta vez pues de Concha Montoya, Ángela Cuñas, Nieves Albacete y Manuel Naranjo. Y bueno, pues abordaremos en estos 30 o 40 próximos minutos pues cuestiones acerca pues, de la profesionalización del tercer sector y aspectos vinculados que os ayuden un poquito tanto a conocer un poquito mejor cómo gestionar vuestra organización y cómo desenvolveros en el mundo real, y también, bueno, profundizar un poquito en algunos aspectos de Soluciones ONG, que es el proyecto por el que los 4 y las 4 están aquí, y pues bueno, podamos mejorar también al respecto. Y antes de que, bueno, pues de sus intervenciones, pues aprovecho, como siempre, y formulo esa primera pregunta, ¿no?, para abrir nuestro maravilloso debate. Y en este caso, antes de meternos en cuestiones técnicas y del tercer sector, ¿no?, sí que me gustaría preguntaros a las 4, bueno, un poco vuestra opinión, ¿no?, un resumen general de lo que ha sido Soluciones ONG este año, y eso, que nos deis vuestro parecer acerca del funcionamiento, de la calidad del proyecto y de cómo han marchado las cosas. Bueno, ¿quién se arranca? Venga, ¿quién empieza? Venga, La más joven. Que empiece la más joven. Pues venga, Ángela, creo. Vale, bueno, pues a ver, yo creo que el proyecto es muy interesante. ¿Por qué? Porque justo hoy vamos a hablar de profesionalización de las entidades del tercer sector, ¿no? Y creo que es un campo que todavía queda mucho por hacer. La mayor parte de las asociaciones no están profesionalizadas. Las personas que habitualmente gestionan una asociación tienen otros quehaceres, ¿no? Y no se dedican en exclusivo a la entidad y no tienen por qué saber de todo. Entonces, en Soluciones ONG le damos la oportunidad de que pregunten sobre cualquier tema, desde fiscalidad, contabilidad, gestión, ¿no? Y le podamos aportar ese valor adicional que ellos no tienen y que a lo mejor tampoco pueden buscar por otro lado, porque a lo mejor no se pueden permitir tener un asesor, ¿no?, para la entidad. Entonces, creo que en ese aspecto la labor es muy importante. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Ángela. Yo creo que es un espacio muy cómodo, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos participado como voluntarios en otras asociaciones, entonces hemos sentido esa necesidad, ¿no?, a veces de consultar cosas en el día a día que no necesariamente las quieres hacer a una consultoría profesional o otro tipo de empresa, ¿no? Pues porque son cosas muy puntuales que a lo mejor te surgen en el momento y no le quieres dedicar recurso económico o eso. Crees que alguien, que un amiguete te puede resolver, ¿no? Y esos amiguetes pues somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto de Solu, de Soluciones.org, yo creo que lo he visto mejorar en estos últimos años mucho, porque creo que por las dos partes, ¿no? Los asesores siempre han sido muy profesionales, pero creo que ya hay un número muy grande de asesores de distintas especialidades, con lo cual la respuesta que se da muchas veces es muy precisa, con un nivel profesional muy alto. Y luego creo que también se ha lanzado a preguntar todo tipo de asociaciones, ¿no? Y me parece que eso es una riqueza en el propio proyecto, ¿no? Que ya no preguntan solamente ONGs muy vinculadas con la acción social directa de campos que son sobradamente conocidos, ¿no? Pues discapacidad, no sé, bueno, pues otro tipo de sectores que siempre asociamos con las ONGs, sino que cualquier tipo de asociación de tipo social, cualquier entidad social, se lanza a buscar ayuda con nosotros, ¿no? Y me parece que eso forma un círculo muy bonito, ¿no? Y muy
necesario además. O sea, que creo que es genuino en ese sentido también. No sé qué Manuel, Concha, ¿cómo lo veis? Bueno, pues yo realmente lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho las dos me parece que es exactamente lo que diría yo si supiese tanto como vosotras, francamente. Realmente es cierto lo que ha dicho Nieves, yo llevo apoyando, pues, bueno, no te digo que 20 años, pero 10 y muchos sí. Y realmente es cierto, el nivel de preguntas es de cada vez mayor, de nivel más alto, y lo que me llama la atención es que entre los asesores cada vez los hay más técnicos especializados. A mí me asombran los fiscalistas y los que transmiten los principios contables. Yo soy contable o que pertenezco a la banca, pero evidentemente esta contabilidad de este tipo de entidades nunca me he metido a estudiarme en serio y no me ha hecho falta porque hay gente por ahí que lo hace magníficamente bien. Y me llama la atención el tremendo nivel profesional de esta serie de voluntarios, porque no hay que olvidar nunca que aquí somos todos voluntarios que cogemos el ordenador en un rato perdido por la noche, yo qué sé, un rato perdido por el domingo por la tarde y colaboramos ahí. Pero me llama la atención el nivel profesional. Bueno, pues yo lo primero que quiero... Lo malo de ser el último en participar es que ya todos habéis dicho todo lo que ha pensado. Así que me voy a deshacer, me voy a desquitar diciendo que me hace de verdad muchísima ilusión compartir este breve encuentro con vosotras, porque es verdad que al final, después de tantísimos años que llevamos compartiendo en el foro, pues bueno, al final casi creas una relación, aunque no es personal, pero sí ya casi que de alguna manera, bueno, pues conoces a la persona un poquito, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco mucho a Soluciones ONG y a Alberto, que está aquí presente, pues el que nos haya permitido compartir esto. Así que nada, eso para empezar. Luego deciros que, o decir a los que vayan viendo, que bueno, nosotros estamos aquí, nos representamos a nosotros mismos, lógicamente, pero que al final hay un montón de asesores que están detrás, que, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que hayan contado con nosotros y de poder tener aquí esta participación, pero que, bueno, que hay un montón de gente que hay detrás, como han comentado las compañeras, con muchísima calidad en las aportaciones, ¿no? Y a mí me pasa un poco como a Concha. Yo llevo un montón de años también participando en Soluciones ONG y al final, pues, bueno, para mí personalmente este año 2021 ha sido un año especialmente activo. Tengo que reconocer que yo creo que ha sido rara la ocasión, la semana en la que no he participado he intentado participar en una o dos consultas mínimo semanales, ¿no? Y bueno, también con el resto de compañeros. Y eso yo creo que es fruto de dos cuestiones. La primera, que la gente viene acudiendo a Soluciones ONG en busca de información, como decía Nieves, y yo creo que es muy importante que un proyecto que lleva tantísimos años que se mantenga un poco en una actividad permanente, que sean consultas muy, muy concretas, muy profesionales. Eso es fruto también de que existe el conjunto de las entidades y de las personas bueno, que están en esas entidades, que buscan una información, un asesoramiento de calidad, y luego la calidad de los asesores que están ahí aportando esa información, porque si no, evidentemente, pues moriría. O sea, esto al final, si no tiene calidad. Entonces, la diferencia, que yo he tenido la oportunidad, como no sé si ha sido Nieves quien ha comentado, que ha participado en otros foros, y he tenido también la oportunidad de participar en otros foros diferentes a este, pero creo que la diferencia está en tener una ventana profesional ante un mundo muy concreto, que es muy difícil tener una información y una formación específica, ante además un mundo absolutamente digitalizado con muchísimos datos, que no digo información, porque al final te pones a bucear por internet y encuentras muchos datos, pero información que te ayude, que te asesore, que te indique, yo creo que eso es muy difícil encontrarlo. Entonces, yo creo que ese binomio entre la calidad de las aportaciones, o sea, la calidad de las preguntas, porque hay muchas preguntas que son muy interesantes, y la calidad de las aportaciones que se hacen, yo creo que hacen un resultado muy interesante, ¿no? Así que nada, pues eso es lo que opino. Totalmente de acuerdo con las cuatro, vaya.
por mi parte yo, vamos, no puedo decir nada más que eso, que por vuestra labor, la de las 4 y la de, como dice Manuel, las de todos los asesores que conforman el equipo asesor, ¿no? Que al final, aunque vosotros habéis sido la cara visible de este año, ¿no? De este periodo y de este espacio, hay un montón de personas trabajando que yo creo que prestáis una ayuda maravillosa y sobre todo poniendo en valor lo último que has dicho, Manuel, que tú puedes ir a Google y encontrar lo que quieras, pero ayuda concreta, profesional y específica en el momento en el que lo necesitas es muy complicado. Y además eso, yo creo que el proyecto también ha crecido mucho este año y de hecho se ve a la hora de asignar, por ejemplo, el asesor estrella, ¿no? Antes era mucho más, cada vez lo es más difícil porque como he dicho, ha sido un año muy activo, entonces antes era como que había una persona que respondía 4 y el resto 1, y ahora todo, es verdad que ha habido una progresión muy, muy positiva a lo largo del año y eso también es de agradecer porque es un compromiso y por lo tanto más calidad. Y bueno, dicho esto, aprovecho y os lanzo una segunda y breve pregunta acerca de soluciones, ¿no? Como decimos, la ayuda es de mucha calidad, todo lo que dais es súper útil para las ONGs, pero siempre hay un espacio de mejora, ¿no? Y en este caso, pues creo que a lo mejor por vuestra parte lo que podéis intentar es, y os abro este espacio, ¿no? Para que ayudéis a las ONGs pues a que os ayuden a mejorar en vuestras respuestas en cuanto a claridad, transparencia, información, cualquier consejo o recomendación que les podáis dar para mejorar ese trabajo conjunto que hacéis en el foro. Y por supuesto, pues que intervenga la que más dispuesta esté ahora mismo. Venga, ahora empiezo yo, que soy la mayor. Pero la más joven del Bueno, aquí ya sabéis que todo el mundo tiene una formación detrás muy diferente, ¿no? Y entonces yo salgo por la formación jurídica y financiera. Siempre salgo por esas vías y de hecho curiosamente me mandáis a veces unas preguntas que no tengo nada que hacer en ellas porque sé un poquito del tema, salvo que me lo estudiase muy a fondo, y otras veces, en cambio, de las que no me mandáis encuentro cosas que son muy mías. Entonces me meto, diríamos, en terreno ajeno. Bueno, entonces yo, como abogado, ya no en ejercicio, lo que he hecho muy en falta es que esas preguntas de carácter anónimo que nos remitís vosotros, que os plantean las soluciones, no nos determinan el lugar geográfico de donde vienen. Es absolutamente fundamental para bien contestar en el mundo de las asociaciones y en el mundo de las cooperativas, que son los dos mundos que más o menos podemos estar más cercanos, son competencias autonómicas, es decir, que hay 17 leyes de cooperativas. Bueno, no necesariamente todo el mundo tiene, pero bueno, hay que presumir que hay 17 leyes de cooperativas y 17 leyes de asociaciones, que son prácticamente idénticas, pero si las pones una encima de otra, siempre hay 3 o 4 párrafitos que cambian, porque el redactor tiene que poner su puntito, su matiz. Entonces, la contestación es más complicada. Yo siempre digo, os contesto desde los términos de la normativa nacional, pero en vuestra comunidad autónoma puede ser. Y luego, muy especialmente, como la mayoría de las consultas son relativas a inscripciones en los registros y cosas de esas hay muchísimas, los registros son mucho más cambiantes que las propias leyes, porque eso ya es administración autonómica pura, y entonces cada señor al mando de un registro autonómico lo organiza como quiere. Entonces ahí tenemos un problema, es decir, que por favor, en lo que sea posible, que todo el mundo determine su origen, desde dónde están escribiendo, cuál es su competencia, es decir, si están solamente en esa autonomía o se salen de esa autonomía. Es muy importante para bien contestar, que si no contestamos a medias, contestas una cosa que le sirve sí o le sirve no. O sea, que por favor que dejemos el anonimato y que demos la cara muy claramente, que no pasa nada, que conservamos todos los temas de protección de datos con todo el cuidado del mundo y no vamos a hacer mal uso de los datos que nos llegan a nuestras manos. Bueno, pues si os parece... ¿Concha has terminado? Sí, yo rápido. Pues exactamente por hacer al contrario, porque yo no sé muy bien dónde situarme, y entonces pues voy a continuar yo. Bueno, diciendo que efectivamente coincido con Concha, como no puede ser de otra manera con lo que dice, ¿no? Si ya resulta complicado pues conocer más o menos el tejido normativo de las entidades, ya cuando además desconoce desde dónde viene, cuando se puede tener. Es verdad que la normativa suele ser muy parecida, pero sí es verdad que arroja matices que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Y que muchas veces también, incluso porque
por ejemplo, si a mí me hacen una consulta relativa a una comunidad que no conozco, yo vivo en Sevilla, conozco la normativa andaluza, no me conozco el resto de las normativas, con lo cual pues puedo incluso errar en el planteamiento y dar una información un poco, no digo equivocada, pero bueno, sí falta de concreción, o que en esa normativa. Entonces, si yo conozco de dónde viene la consultante, la persona consultante, pues puedo decidir no participar, ¿no? Y dejar a otras personas que puedan tener más conocimiento sobre esa materia que yo, ¿no? Entonces creo que es importante lo que dice Concha. Luego también yo sé que a lo mejor lo que voy a decir puede resultar no muy políticamente correcto, pero bueno, lo voy a decir. Así que yo creo que es importante, sobre todo a las entidades y a las personas que hacen las consultas, que entiendan que los que participamos aquí somos voluntarios, es decir, hacemos nuestro voluntariado, como cualquier otro que están en otras entidades, a pie de las entidades, nosotros pues aportamos nuestra formación, nuestra experiencia, nuestras ganas en intentar ayudar a las entidades que hacen las consultas. Pero al final, quiero decir con esto que nosotros lo hacemos con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, y además porque entendemos, al menos en mi caso, y seguro que coincido con mis compañeras, en un momento determinado de mi vida, cuando yo venía de la empresa privada, cuando aterricé en el sector, pues me encontré como que no había nadie a quien preguntar. Entonces, tener esa posibilidad de que alguien me ayude en cuestiones muy concretas en las que no sabe, llamas a la misma administración y ni siquiera muchas veces te lo pueden resolver, pues yo creo que eso es muy importante. Entonces esa es mi visión y por eso participo en Solución ONG y me gusta hacerlo porque creo que ayudo y creo que favorece la profesionalización de las entidades. Pero dicho esto, por eso digo políticamente correcto, yo pediría por favor a las entidades que arrojen un feedback de las aportaciones. Correcto. A mí me resulta muy frustrante muchas veces por la sencilla razón, ya no es por la satisfacción que puedas tener personalmente de poder ayudar, que también, por supuesto, que es importante, sino porque no sabes si has ayudado a una entidad o no. O sea, das una respuesta a la que muchas veces le has tenido que dedicar un tiempo en prepararte, en buscar normativa, porque, bueno, yo, por lo menos en mi caso, yo no manejo toda la normativa de ello. O sea, hay veces que tienes que pararte, investigar y decir, oye, ¿esto realmente era así o no era así? A ver si voy a decir algo que puedo confundir, o incluso muchas veces revisa las aportaciones de otros compañeros, porque dices, bueno, esto me sonaba de una manera diferente. En definitiva, inviertes un tiempo, inviertes una dedicación, y además lo haces con el cariño de intentar ayudar. Entonces, hombre, como mínimo, ese feedback de decir, oye, que se tarda un minuto en decir, pues mira, me has ayudado, o mira, no me has ayudado. Al final no he tenido respuesta a lo que estaba preguntando. Que es verdad que la mayoría de las entidades lo hacen, pero también es verdad que muchas, y sobre todo aquellas que tienen carácter anónimo, no lo hacen. Y entonces eso pues desmotiva. No desmotiva porque al final esto es un balance general y seguimos batallando, ¿no? Pero es verdad que dices, el trabajo cuesta hacerlo y bueno, al menos, y no solamente lo digo a nivel del profesional, del asesor que participa, sino también de cara a las entidades que puedan buscar información sobre esa materia. Al final, tú das una respuesta que esa persona no sabe si le ha ayudado o si no le ha ayudado. Entonces, volvemos a lo de antes. Ante una amalgama impresionante de normativas, de artículos, de leyes, de no sé cuánto, de que muchas cosas que no te suenan nada, cuando hay alguien que te dice, oye, pues esto me ha servido o esto ha estado bien, pues entonces te centras en eso, porque si no tienes que ir discriminando la información. Entonces, hombre, pues yo creo que eso lo pediría. Y luego, lo importante de consultar bien. O sea, consultar bien me refiero es ser concretos concretar en las preguntas, porque hay veces que te hacen una pregunta y claro, al final es tan amplia el prisma que se abre de respuestas que tienes que ir segmentando, con lo cual, oye, bueno, entonces, ¿pero a qué te dedicas? Y bueno, ¿y esta actividad? ¿Y tú qué eres? ¿Una asociación o una fundación? Es que son normativas totalmente diferentes. Claro, probablemente a lo mejor la persona que está consultando ni siquiera se ha parado a pensar de que si soy fundación de una normativa y si soy asociación otra. Que en principio debería, pero bueno, salvando eso, oye,
pues bueno, intentar. Yo creo, por ejemplo, no sé si lo tenéis, Alberto, pero yo ahí sí, por ejemplo, me propondría a Soluciones ONG hacer una guía en las preguntas, ¿no? Decir, oye, pues mira, algo como una serie de apartados que nos ayude a nosotros. Si no quiere que sea público, por lo menos que los asesores podamos consultar ese tipo de información para poder ayudar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Pues eso. Estupendo, Manuel Ángel. Yo creo que nosotros tampoco aportado en Concha y Manuel. ¿No se me oye? Sí, pero repítelo. Un poquito. Vale, digo que nada, que poquito que aportar, porque yo creo que Manuel y Concha lo han relatado muy bien. ¿Se me bloquea? Pues, ¿qué hago? Cuando hables, Nieves, si no, lo mejor, prueba. ¿Perdón? Bájate la cámara un segundo, quítate la cámara, a ver si se te oye, aunque sea, y te la pones cuando no hables. ¿Que me la quite? ¿Ahora? Que la desconectes. Ah, vale. Sí, ahora. ¿Me oís mejor así? Sí. ¿Se me corta o no? Sí. Sí, mejor, vale, pues os cuento, si no me hacéis una señal de humo, si no me oís, ¿vale? Claro, tú sí nos ves, claro. Yo veo perfectamente, sí. Vale. Nada, comentaba un poco eso, ¿no? Que hay poco que añadir porque lo habéis relatado muy bien. Yo creo que independientemente de lo que habéis dicho también, yo sería aún más inquisitiva, Manuel, más que tú, aunque también sea políticamente incorrecto. Y es que yo que he trabajado mucho con voluntariado y muchos muchos protocolos de voluntariado, ¿no? Hay una cosa que yo siempre repito, y nosotros somos voluntarios, y es el respeto, ¿no?, a los voluntarios. Entonces, yo creo que las entidades son habitualmente muy respetuosas preguntando, no digo lo contrario, pero lo que ha comentado Concha de definirse, no firmar como anónimo, contextualizar dónde están, o lo que comenta Manuel ahora de hacer un feedback, también es un tema de respeto hacia el asesor que es voluntario, ¿no?, como la mayoría de la gente que está preguntando. Entonces, al final es mantener unos niveles de feedback amable y respetuosa, ¿no? O sea, yo sé, tú sabes quién soy yo porque me estoy exponiendo públicamente. Tiene que haber un mínimo, ¿no?, de conocerte, por lo menos a qué asociación perteneces, dónde estás y un nombre de pila. No hace falta que me den los apellidos y en qué trabajas, pero sí un poco algo para lo que poder mantener una relación fluida, porque si no, en algunas ocasiones las contestaciones son un poco frías, ¿no? Y se convierten en frías porque no sabes con quién estás hablando y no sabes si te estás dirigiendo a una asociación pequeña, grande, mediana, a 1, a 15, a 20. Entonces, eso al final pues hace que no lo puedas hacer tan cálido como podrías hacerlo si lo contextualizas bien, ¿no? Y por mi parte, poco más que añadir. Pues nada, yo me quedo de última hora y sí que no tengo prácticamente nada que añadir porque ya lo habéis dicho todo, y me reafirmo en esa parte de feedback, sobre todo por parte de las entidades cuando preguntan, que también en muchas ocasiones, como no queda claro, ¿no?, porque a veces las preguntas son muy genéricas. Entonces, aunque tú le vuelvas a preguntar, oye, pero un ejemplo que estoy recordando ahora, ¿vale? Yo soy mucho de ejemplos, ¿vale? Entonces, pues era, ¿cómo puedo mejorar nuestra página web? Claro, pero ¿qué quieres mejorar? ¿No? Porque en una página web, por ejemplo, puedes mejorar pues, muchísimas cosas, ¿no? Y después no recibes feedback por parte de esa entidad ni de esa persona que está preguntando. Entonces ahí se pierde un poco ya nuestro trabajo y el valor que le podemos aportar, ¿no? Entonces, un poco más de feedback por parte de las entidades sería importante. No en todos los casos ocurre, evidentemente, pero sí que en muchas ocasiones te quedas ahí con la pregunta en el aire y no recibes respuesta alguna. Yo Alberto, si me permite, me gustaría incorporar una cuestión, y en esta ocasión es una autocrítica. O sea, digo autocrítica al sector, por supuesto, sí. Pero digo también en los asesores, ¿no? En el sentido yo creo que el debate siempre enriquece. Y muchas veces a mí me da la sensación, o que hay algunos compañeros que cuando ha hecho alguien una respuesta, pues no quieren entrar o no quieren participar,
o incluso les molesta que otros que cuando han hecho una respuesta, pues que participen. A mí personalmente me ha ocurrido, porque digo la autocrítica, ¿no? Es decir, que he tenido, además como está en el foro y es público, ¿verdad? Lo puedo decir abiertamente, es decir, bueno, ha habido algún compañero que se ha molestado. Yo creo que estamos en un sitio en que todos nos enriquecemos de todo. O sea, que yo al menos no pretendo aquí dar una clase maestra, ni muchísimo menos. Entiendo que tengo mis carencias y tengo mis lagunas, y sobre todo hay matices, muchísimos matices que a mí se me pueden estar escapando. Y yo creo que todo eso al final, primero, enriquece la respuesta. Segundo, a la persona que se va con una, ¿no? Con varias opciones, y al final puedes tirar por un lado o por otro. Pero es que incluso para mí mismo, es decir, yo el hecho de a lo mejor de tener haber dicho una cosa y estar equivocado, pues oye, que me corrijan me parece lo mejor, porque yo no pretendo aquí, en fin. Entonces creo que en ese sentido muchas veces me da la sensación, que a lo mejor es una sensación errónea, que no, pero es una percepción que tengo. Que no. Pero es una en alguna ocasión, ¿sabes? Es decir, sí, yo también he sentido esa sensación en alguna ocasión. Y que al final, es decir, cada uno ahí está para dar su perspectiva, ¿no? Y que puedes equivocarte porque todos somos humanos o puedes estar acertado. O a veces hay preguntas que admiten las dos respuestas. Luego depende un poco de cada circunstancia, ¿no? Entonces sí que me he sentido identificada ahora cuando estabas hablando tú, Manuel, en concreto de esta situación. Bueno, pero es que esas cosas se dan mucho en ese tipo de cosas. Yo más de una vez he empezado diciendo, siento mucho diferir de la opinión de mi compañero. Ya, pero en ese sentido no pasa nada, ¿no? Difieres, y otras veces muchas, la mayoría, yo aprendo mucho de lo que contestan los demás. No os podéis imaginar lo que aprendo yo. Y digo, anda, pues mira que todos. Y me voy buscando, pum, 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 pum. Se aprende, pero a veces diferimos, claro. Claro, sobre todo en temas que a lo mejor se escapan un poco más a lo que es tu campo, ¿no? Pues yo también he aprendido y aprendo muchísimo. Yo no llevo tantos años como vosotros de voluntaria de Soluciones ONG, pero en los pocos años que llevo, pues he aprendido muchísimas cosas pues sobre fiscalidad, contabilidad, es decir, sobre diferentes aspectos, o derecho, incluso, sabes, que habláis de las distintas preguntas que se van preguntando en Soluciones ONG. Yo incluso os consulto, no abiertamente, pero os reviso las respuestas a veces cuando tengo que trabajar con algunas entidades. Digo, voy a copiar de mis compañeros. Lo reconozco abiertamente. Oye, yo alguna vez cosa que tenéis que poner las 100 preguntas que más se han hecho. ¿Tenéis un librito por ahí? Sí. No lo debe leer nadie, porque las consultas casi todas se solucionarían si se viese ese librito que tenéis ahí. Yo alguna vez he entrado en ese librito a ver lo que habían dicho otros compañeros en otras épocas. De verdad que sí. Eso es verdad, Concha. Es librito mágico. Es un recurso que es muy útil, muy básico, o sea, básico en el sentido de que son los primeros pasos, que luego habrá preguntas mucho más profundas, pero es verdad que es un recurso que a lo mejor pues resulta más fácil, ¿no?, formular la consulta y no revisarlo. Y es verdad que siempre estamos haciendo énfasis a las ONGs y usuarios en que le echen un vistazo, porque creo que hay muchas consultas que les ayudaría a resolverlas, o incluso ya no resolverlas, pero a lo mejor ubicar la respuesta o ver que a lo mejor pues dentro de la generalidad de la pregunta pueden ser un poco más específicos al ubicarse dentro de esa guía. O sea, que totalmente de acuerdo. Dime, Manuel, perdona. No, sí, que decía que te iba a decir que yo creo que, por desgracia, a mí, en mi opinión, creo que es un mal endémico, ¿no? El tema de la dificultad que hay para consultar. Y fruto también de lo que hablábamos, comentaba yo al principio, ¿no? De ese universo en mare magnum de datos que muchas veces no te permite centrarte claramente en la información, y sobre todo cuando además no sabes muy bien, no tienes muy claro lo que estás buscando. Pero coincido, y dicho lo cual, no es óbice para estar de acuerdo totalmente con Concha en que una simple búsqueda de cómo se registran los estatutos de una asociación, verás, eso tampoco es mucha historia y te reitera. Tengo que decir una cosa, porque lo compruebo día a día. Las personas somos, me voy a incluir, ¿vale? Somos muy perezosas y preferimos la distancia y mejor, ¿sabes? Es decir,
Mira, lo voy a preguntar allí, que sé que allí me van a dar, que a lo mejor el librito este que hay de soluciones NG, que yo también lo he utilizado en muchas ocasiones, pues que ir allí, leer y tal, sino que es más cómodo y más fácil pues siempre lanzar la pregunta y que una persona me ayude y me conteste. Pero esto es clavado, porque yo utilizo manuales en mi trabajo y nadie se va a leer los manuales. Siempre te vienen a preguntar. Te van a preguntar. Lo mínimo, ¿sabes? Es que Los protocolos ya ni te cuento. Protocolo. Por lo bien que ayudáis, pues claro, la gente se da cuenta y dice, pues para qué era el libro con lo bien que ayuda. Eso es cierto, Alberto. Bueno, Trabajar bien, la culpa es vuestra. Si no os importa... pero bueno, Alberto, dime, Nieves. vale. Nieves. No, decía por enlazar con los siguientes temas que seguramente nos vas a preguntar del tema de profesionalización de las entidades. Yo creo que esto es un buen tema, lo que estaba comentando ahora mismo Ángela, justamente para enlazar, porque para que las entidades se profesionalicen, como todos, tienen que leer y tienen que estudiar un poco, es necesario, porque luego, y claro, luego a mí algunas aquí en este foro y luego también por mi trabajo me dicen, pero ¿os puedo hacer un plan estratégico? ¿Tú me puedes hacer un plan de voluntariado? Digo, no, yo no, lo puedes hacer tú, yo te ayudo a hacerlo. Pero lo tienes que hacer tú, porque esa es la manera realmente de que ellos lo trabajen y lo lean y lo conozcan, ¿no? Sí. Totalmente. Pues, o sea, es buen enganche, ¿eh? Ahora retomamos. O sea, voy a intentar recopilar un poco lo que habéis dicho para que también tengan un brevísimo resumen de todo esto que habéis aportado y pues invitar a las organizaciones, ¿no? Nuestras organizaciones, a que sean más concretas, que den la cara, como dice Concha, ¿no? que sepamos con quién hablamos y sobre todo el detalle. Y yo creo que un punto fundamental y que me parece maravilloso que lo apuntéis es el feedback. Es algo que no es obligatorio, pero que creo que a cualquier persona, voluntaria, no voluntaria, trabajadora, no trabajadora, cuando hace algo bien y se le reconoce, o por lo menos, no por el simple hecho de aumentar el ego, ¿no? Como me han reconocido que trabajo bien, sino por el simple hecho de saber que tu ayuda está siendo útil y que otra persona que vaya a buscar esa ayuda verdaderamente sepa que la ayuda que se está dando es útil. Entonces, creo que esos 3-4 puntos que habéis mencionado entre todas es lo central, ¿no? A mejorar de cara al siguiente curso en soluciones. Y bueno, ya pues dando el salto y aprovechando el enganche que ha hecho Nieves, pues el motivo de esto, además de pues este breve resumen acerca del año en lo que es el proyecto, también es pues tratar de aglutinar todo lo que hemos ido hablando en nuestras pequeñas entrevistas aquí, ¿no? Y uno de los temas, yo creo claves y más con la cantidad de cosas innovadoras, nuevos fondos, nuevos recursos, nuevas vías, nuevos campos de trabajo, es la profesionalización del tercer sector. Y os lanzo una cosa muy general, que es la profesionalización del tercer sector, y os tengo que pedir que seáis concretos, que sé que es algo muy complicado, pero bueno, concretos en vuestro campo, y bueno, que tratéis de complementar vuestras perspectivas, ¿no? Y pues que nos deis vuestro punto de vista, referencias, opiniones acerca de los aspectos, puntos o ideas o prácticas, ¿no? En las que las ONGs puedan mejorar de cara a ser todavía más profesionales en el 2022 y que el tercer sector pues siga dando golpes sobre la mesa, que yo creo que es algo fundamental para nuestra sociedad y el funcionamiento del planeta en general. Y por supuesto, pues sentiros libres de intervenir la o el que queráis. Bueno, empiezo yo, que creo que me toca por turno, ¿no? Adelante. ¿Quién no ha empezado todavía? Nieve, ¿no? Nieves no ha empezado todavía. Pues si quieres Nieve, te cedo. No te preocupes, la siguiente. Vale, venga, perfecto, venga, buen lanzo. Bueno, yo creo que efectivamente, como Alberto dice, la profesionalización en el sector, yo creo que es la clave de bóveda en la que se tiene que sustentar el tejido asociativo y el de fundaciones, ¿no? ¿Nieves, sigues ahí? Está congelada. Bueno. Ahí está Nieves. Ahora. Sí. No, que decía que yo creo que es fundamental. Yo creo que además todas en vuestras aportaciones habéis coincidido también en señalar entre vuestras aportaciones, los vídeos que hemos grabado de forma individual, creo que de alguna manera hemos señalado la importancia que tiene la profesionalización del sector. Yo tengo que reconocer que
a lo largo de estos casi 20 años que llevo en el sector, he visto una progresión muy importante en general de muchas entidades de cara a implementar cuestiones muy profesionales, ¿no? Pero yo creo que queda todavía muchísimo camino por hacer, sobre todo a entidades pequeñas, entidades que no tienen quizás a lo mejor esa mentalidad o que creen que van a dejar de tener esa esencia de asociación por tener o por poner en marcha acciones que van encaminadas fundamentalmente a tener unas buenas prácticas. Al final, la profesionalización lo que te lleva... Yo pienso que en este momento en el que estamos se va a producir una selección, no diría una selección natural, pero bueno, para buscar un símil, una selección natural. Al final, los recursos son los que son. Hubo una explosión de muchas asociaciones, de muchas entidades, fruto de un momento también en el que la gente se movía mucho y se generó mucho ese movimiento asociativo. Pero yo creo que al final los recursos van a ir destinados a entidades que implementen pues mecanismos de control, el control financiero, una contabilidad adecuada, auditorías, que a lo mejor no tienes que llegar a ese punto, pero porque claro, yo si soy una asociación pequeñita, yo no puedo tener, bien, estupendo, pero eso no significa que no puedas tener un plan estratégico. Cuando hablo de plan estratégico, dices, es que un plan estratégico es muy complicado. Oye, bueno, sí, pero es que tú puedes tener un plan estratégico, has hecho tu medida para medir cómo estás funcionando, cómo estás haciendo. Porque muchas veces, yo tengo una gran amiga que siempre dice que no solamente tenemos que hacer el bien, sino que tenemos que hacerlo bien. Y eso es muy importante porque al final estamos con recursos de otras personas, manejamos recursos de otras personas. Y aunque tengamos la sensación muchas veces de que nos dedicamos y nos esforzamos en nuestras entidades a hacer un trabajo ímprobo, con mucho esfuerzo, poniendo recursos propios, tiempo de donde no tengo, etcétera, etcétera, eso al final tiene que estar medido, pero por ti mismo y también por los demás y también por las otras entidades que están ahí también haciendo ese esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que el camino tiene que ser, en la medida en la que se pueda, pues implementar, aunque sean mínimamente, unos sistemas de control y de formarse y de estudiar y de leer y de hacer cursos que no son tan caros, que se pueden hacer, que hay mucho material en internet, pero hay que dedicarle tiempo. Y no vale decir, es que como nosotros somos muy chiquititos, no lo hacemos. No, eso no vale porque al final eso termina pasando de factura. Y lo vemos. Y seguro que todos tenemos experiencia de entidades que te vienen, es que me ha llegado no sé qué de Hacienda y no sé cuánto y tal, y no sé por dónde meterle mano. O incluso algunas entidades que te dicen, mira, nos queremos meter en un proyecto de fondos sociales europeos. Ah, vale, estupendo. Oye, bueno, y tenéis, de contabilidad más o menos. No, eso no va conmigo. Como que no va contigo. O sea, ¿dónde puedes plantear una cosa sin la otra, ¿no? O sea, eso es una cuestión que va conexa. Y además yo creo que las entidades, de la misma manera, y con esto ya concreto, de la misma manera que nacen con esas ganas de hacer cosas, con esa implicación por la sociedad, tienen que nacer paralelamente con unas buenas prácticas, con transparencia, con una buena gestión. Tiene que ser algo que vaya unido, porque si no, al final termina siendo un problema. Nieves, ¿te parece bien intervenir a ti ahora? Aprovechamos y a ver si sí, voy. hacemos ese cambio de ubicación. Venga. Venga, apago cámara para que me digáis bien. A ver, pues mira, yo enganchando lo que está diciendo Manuel, lo que estoy de acuerdo, me gustaría contaros una cosa que he leído últimamente porque va muy acorde con lo que nos ha preguntado ahora Alberto, ¿vale? Y es que hace muy poquito se publicó un artículo, bueno, es un informe más que un artículo, que había investigado el SADE con la consultoría PwC, que sabéis que hace unos informes del tercer sector muy buenos, ¿vale? Y se llamaba el rol de las ONGs. Entonces, hay unas conclusiones que me parece interesante comentar al hilo de lo que estamos hablando, y es
preguntaban cuál era la percepción de las entidades en lo que tenían que mejorar y al mismo tiempo qué es lo que la sociedad percibía que ellas tenían que mejorar, ¿no? Entonces, pues un poco, ya os digo, un poco lo que ha comentado Manuel. La sociedad percibía que las entidades sociales tenían que mejorar en cuanto a transparencia y transmisión de impacto. Es decir, un poco rendición de cuentas, ¿no? Somos transparentes en esto, trabajamos acorde a las realidades más desfavorecidas y además rendimos cuentas a la sociedad, les decimos cuál es el resultado. Eso es lo que la sociedad demandaba a las ONGs. Y al mismo tiempo las ONGs y las entidades sociales entendían que tendrían que mejorar en 3 puntos. Conseguir mejor sostenibilidad económica, bueno, todo lo que hablamos siempre de diferenciar joder, a ver si lo digo, de ramificar el número de, o sea, el tipo de ayuda que recibes, ¿vale? Diversificar fondos, medir mejor los resultados capaces de transmitírselos a la sociedad. Y esto le va a gustar a Ángela, adaptación tecnológica y esto me va a gustar a mí, adaptación de calidad, ¿vale? Ellos, eso es lo que las ONGs en un cuestionario muy amplio que se les pasó, definían como las 3 o 4 primeras cosas en las que tenían que mejorar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con el resultado del informe. Creo que va en esa línea, ¿vale? La sociedad entiende que las entidades tienen que trabajar bien y ser transparentes y esa exigencia va unida a que las entidades sociales tienen que diversificar fondos y para diversificar fondos inevitablemente tienen que pasar por mejorar la tecnología con la que trabajan, herramientas tecnológicas, o sea, modernizarse y profesionalizarse en recursos de calidad, gestión, etc. Un poco como le pasa al mundo empresarial, ¿vale? No hace falta perder el ámbito social. Tú puedes ser completamente solidario, ser sin ánimo de lucro, muy pulcro, muy ético, pero no, eso no creo que deba ir unido a no hacer el trabajo de manera súper profesional y rendir cuentas hacia la sociedad, que es la que te está financiando la mayor parte de los proyectos, ya sea financiación pública o privada. Al final siempre parte de una aportación de alguien, ¿no? Cuando es público, más aún, porque bueno, pues es la sociedad la que lo está dando. Yo no sé si vosotros habéis participado últimamente, Alberto, me consta que sí, en algún proyecto del 07 últimamente, ¿vale? Pero recuerdo que el director, seguro que todos, ¿no? Pues el director, voy a decir general de no me acuerdo exactamente qué, comentó en esta última convocatoria y una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Dijo, a partir de ahora le vamos a llamar 07 en vez de las subvenciones del IRPF, porque no se puede perder de vista que este dinero es gracias a la solidaridad ciudadana, ¿vale? Y yo creo que eso deberíamos recuperarlo en las entidades sociales. Y aquí hablo ya como asesora y como miembro de entidad social. Creo que eso se debe recuperar, porque es la solidaridad de la gente y nos debemos a ello, debemos de hacerlo de manera profesional y de manera transparente, porque nos lo están demandando y mejora nuestro trabajo, ¿no? El hacerlo así. ¿Sí? Sí. Pues ahí está. Vamos, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues ya que estuve el otro día precisamente rellenando el anexo 5 del 07 concretamente. Que menudo el anexo 5, vamos. Hasta la perspectiva de género me metieron ahí. Bueno, vamos a ver, tema súper interesantísimo, dicho entre paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que pienso yo de esto? Sí. Evidentemente, el tema que decís vosotros del control es imprescindible. La ley de subvenciones a mí siempre me ha dado la impresión de que no la respeta ni el señor que la redactó. De verdad, siempre me ha dado esa sensación. Entonces, no, de verdad. Entonces pienso que, como habéis dicho muy bien, el control de fondos es fundamental. Es decir, si la sociedad o la administración te da un dinero, tiene que haber un control, pero vamos, exagerado, más que en una empresa que cotiza en bolsa. Más, porque estás viviendo de lo que te dan los demás. Entonces, ese es el gran problema. Primero, no pedimos, en general, yo, como donante de varias ONGs, nunca he pedido cuentas. Sí, hay alguna vez, alguna seria, que te manda al final de año una memoria. Me entretengo en leerlas. Soy así, me las leo. Pero debo ser de las pocas, ¿eh? Pero en definitiva es eso. Pero yo aquí voy a levantar una tarjeta roja y es a la propia administración pública.
Es decir, a mí me gustaría que la administración pública me pusiese claramente todos los años, pero muy clarito, así de grande en todos los sitios, cuál es el dinero que dan y qué exigencia realizan. Es decir, y que me digan la lista de gente a la que han abierto expediente sancionador. Porque yo estoy absolutamente convencida que hay mucha gente por ahí que no. Y habría que tener un control de inspección muy potente con los correspondientes procedimientos administrativos sancionadores y sobre todo publicarlos para que la gente estemos convencidos de que el dinero que damos bien directamente o bien a través de nuestros impuestos está controlado debidamente. Y si hay alguien que se pasa, palo y gordo. Entonces, me parece importante que la administración pública tenga que hacer eso, porque el famoso control del Ministerio de Trabajo, de los protectorados, de no sé qué, yo creo que eso no es, a mí la impresión que me ha dado a lo largo de toda mi vida profesional es que eso no existe. Y si existe es tan laxo y tan secreto que es como si no existiese. Entonces, ese es un tema fundamental, control absoluto y publicidad de los buenos y de los malos, pero así, tal cual. Y luego otra cosa que yo veo muy mal, siempre lo he dicho, lo dije también el otro día, es la cantidad inmensa de pequeñas asociaciones que tenemos. Las fundaciones, de alguna manera, tienen un dinero detrás, ya se encarga el patronato de controlarlo. Es decir, a mí las fundaciones me parecen, diríamos, ejemplares que andan por sí solos. Pero las ONGs tan chiquititas no al lugar. Hay 1000 ONGs dedicadas a lo mismo, pero a lo mismo, en la misma ciudad. Pues por favor, ¿qué queréis ser todos? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Es el tema de siempre. Entonces, hay que juntarse, hacer federaciones, asociaciones de segundo grado, lo que se le ocurre a cada cual, cooperativa de segundo grado. Hay muchas soluciones legales, pero también hay muchas soluciones que no están en la ley y las puedes hacer tú a través de protocolos. No hay ningún problema. Y eso daría capacidad de buscar a un gestor que te gestione esa asociación o lo que sea de segundo grado, que te permite un señor gestor y que te quita los problemas, que te quita las broncas y que hace que las asambleas generales no sean esas asambleas donde parecen que echan a los lobos en medio. Entonces, creo que la unión de asociaciones pequeñas es imprescindible para la supervivencia y sobre todo para poder optar a la más mínima subvención. Y desde luego la administración creo que va en esa dirección. Si tú no presentas cuentas y papel y todo muy bien hecho, ya sabemos que no te comes una rosca. En conclusión, hay que hacerlo y hay que convencerles. Porque algunas veces, algunas consultas que te hacen que ves que se están pegando como locos entre ellos, dices, ¿a dónde vais? ¿A tener la asociación destruida? Quitarla del medio, ¿no? O sea que para mí, control y a juntarse todos. Más trabajan dos cabezas que una, ¿no, Concha? Ángela, por último. Vamos allá. A ver, yo creo que, la profesionalización de las entidades sin ánimo de lucro en general, ¿vale? Yo no me voy a referir solo, una vez más, como en la anterior entrevista, solo a ONG, sino que quiero referirme aquí a todo tipo de entidades sin ánimo de lucro, desde asociaciones vecinales, musicales, deportivas, es decir, a todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que la profesionalización tiene que empezar siempre por las personas que forman esa asociación. Tiene que haber un cambio de mentalidad en las personas que se encargan de la gestión. Tienen que formarse, tienen que incorporar herramientas, ¿vale? Digitales que le permitan tener ese control. Hay asociaciones que llevan a cabo actividades y muchas veces me he encontrado casos que me dicen, es que, claro, llevamos a cabo actividades y, ¿sabes?, no controlan, es decir, ni los ingresos ni los gastos que les generan. Muchas veces se pasan en gastos, entonces eso no te compensa. Hay que quitarse un poco, creo que también el rol de, es que somos una entidad sin ánimo de lucro y que no pasa nada, es decir, aunque seas una entidad sin ánimo de lucro, tú para poder prestar ese servicio a la comunidad, ¿no?, tienes que generar recursos, porque si no, ¿cómo puedes prestar ese servicio, ¿no? Entonces creo que tienen que quitarse un poco ese rol de, es que somos una entidad sin ánimo de lucro, no sé si me está entendiendo por dónde quiero ir un poco, ¿no? Perfectamente. Es decir, eres una entidad sin ánimo de lucro, pero tienes que generar recursos. Creo que también se debe... esto va todo encaminado al final en la gestión y creo que la profesionalización abarca todo. Creo que también debería dejarse de depender tanto de subvenciones y buscar otra forma de obtener recursos. Ahora ya no solo se pueden obtener recursos y captar recursos de forma online, sino que creo que también se debería apostar por la colaboración, una vez más, y la colaboración entre empresas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas.
Creo que también tiene que haber un cambio de mentalidad por parte de la sociedad en general, ¿no? Incluso de esas empresas. Hay muchos casos en los que las empresas son donantes de entidades sin ánimo de lucro y parece que le están haciendo un favor a esa entidad sin ánimo de lucro, cuando en realidad, es decir, tú puedes dar algo a esa asociación, ¿no? Cualquier tipo de recurso, ya sea económico, material, etcétera, pero a cambio la asociación también te está aportando algo a ti, ya sea pues llevar el nombre de tu empresa, ¿no? Dejarte participar en un acto que organiza la asociación. Creo que tienen que ponerse los dos. Cuando hablamos de colaboración, creo que tenemos que estar al mismo nivel, ¿no? No es te estoy haciendo un favor, ¿no? Te estoy dando un recurso. Entonces creo que eso forma parte de que todos en general cambiemos un poco la mentalidad. Y luego ya para terminar, porque ya no creo que me estoy yendo a lo mejor mucho, que al final las administraciones públicas también son un factor fundamental. Creo que ellos están en el centro, están entre las asociaciones sin ánimo de lucro, que son las que llegan a las personas, ¿vale? Y las empresas, y creo que ahí podrían hacerse colaboraciones increíbles y estupendas, y que como facilitador, ya no solo facilitando recursos económicos, sino que podrían ejercer de intermediarios y facilitadores. Y nada más, yo creo que ya me he extendido suficiente en esta parte. Yo me gustaría comentar, si puedo, no sé cómo vamos de tiempo, Alberto. Bien, Manuel, o sea, si puedes ser breve y pasamos a la siguiente cuando cierres. Me gustaría, sobre todo, apuntillar algo que ha comentado Concha, bueno, y además también, y otra cosa que ha comentado Ángela de Nieves, que es, bueno, respecto al último que comentaba Ángela, por empezar por uno, es algo que yo creo que nos va a empezar a sonar cada vez más, que es el concepto del cuarto sector, ¿no? Que yo creo que al final es un poco la conclusión a la que decía Nieves y que planteaba también Ángela, ¿no? Que esa conjunción entre los tres elementos, entre el sector de las empresas, ¿no? Aportando su responsabilidad social corporativa, la capacidad de gestión y de intervención rápida que tienen las entidades y luego pues la colaboración del Estado, de las administraciones. Cuando digo colaboración, me refiero a una colaboración muy amplia. La colaboración no es solamente facilitar recursos, sino intentar no poner muchas trabas. O sea, que una cosa es el control y otra cosa es la burocracia por burocracia. Y eso hay que tener también cuidado, ¿no? Es decir, hay que tener control, pero un control razonable, ¿no? Y yo creo que al final, en ese sentido también se tendría que trabajar en la administración, ¿no? Pero vamos, yo creo que al final ese concepto del cuarto sector, que al final es la conjunción, que es la evolución, digamos, del tercer sector, pues cada vez lo vamos a ir viendo más implementado en nuestro país. Es verdad que en otros países ya funciona de manera mucho más activa, pero aquí seguro que dentro de unos años puede empezar a funcionar de manera mucho más amplia. Y me gustaría también comentar dos cosas que ha hecho Concha, que es rápido, que es lo de la duplicidad de las entidades. Yo me parece fundamental el hecho de, o sea, hay veces que nos equivocamos, es decir, yo quiero montar una asociación y quiero un tal, y hace poco me encontraba con un caso que me pedían un asesoramiento de un tema que llevaba un montón de años parado, y digo, oye, ¿por qué no cerré la asociación y dedicas tu tiempo y tu esfuerzo a otras entidades que puedan hacer cosas parecidas? Ahora no, ¿por qué? Pues voy a cerrar yo mi asociación, si es mi asociación. El personalismo muchas veces nos lleva a tener estas cuestiones de pequeñas entidades que a veces es muy difícil gestionarlas, ¿no? Y yo creo que ahí, además Concha lo ha dicho, ella ha dicho, dice, tenemos fundaciones que funcionan muy bien, ¿no? Que son muy grandes y que funcionan por sí solas, y ya el patronato se encargará de cuidar de esos recursos, ¿no? Entonces, yo mi pregunta que siempre me he hecho, y me he hecho desde hace muchísimo tiempo, es ¿y por qué las asociaciones no? ¿Por qué resulta que las asociaciones existe una... No digo que se ponga mucha trabajo, pero tenemos que reconocer que la diferencia entre constituir una fundación y constituir una asociación es brutal.
es brutal. Los recursos que requieren, la gestión que tienen detrás, no tiene parangón, o sea, no es comparable. Entonces, la facilidad con la que se constituye una asociación, muchas veces yo creo que dicen, oye, pues nos juntamos 3, 4, 5 amigos y empezamos una asociación en el barrio porque, oye, que hacemos cositas y tal y que cual, y volvemos a lo mismo, es que tiene que ir unido a otra serie de cuestiones, ¿no? Y yo por último, ya no te digo más, Alberto, de verdad, pero sí creo que es importante decirlo. Concha ha dicho, a mí me gustaría que se supiese las entidades que lo hacen bien y las que no lo hacen bien, ¿no? Y que, bueno, y yo estoy de acuerdo con ellas. Pero a mí también me gustaría saber, o pedirle a la administración, y esto ya lo veo desde la perspectiva de los recursos, que es decir, ¿cuáles son los criterios de asignación de subvenciones? Porque ocurre muchas veces que se asignan subvenciones a entidades que claramente muchas de ellas ni cumplen con la presentación de cuentas anuales o no tienen sus estatutos actualizados. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta entidad que no tiene esté recibiendo subvenciones y otra entidad que está haciendo un esfuerzo, una inversión en tiempo, en recursos, al final resulta que no tienen subvenciones? O sea, no, es que claro, como son pequeñitas hay que ayudarles. Bueno, bien, sí, pero oye, que no se produzca una especie de, no quiero utilizarlo de competencia desleal, porque no es realmente una competencia, pero sí un desagravio. Hay una inversión por parte de entidades en profesionalizarse, en esforzarse, en hacer las cosas bien, en medir el impacto, que creo que el compañero lo ha comentado, que es fundamental, en decir, ¿cuál es el coste-beneficio de una inversión? Y otras entidades que dicen, bueno, ya está, son chiquititos, vamos para adelante. Hombre, pues sí, claro, pero ojo, cuidado con esto porque además esto yo creo que produce la alimentación de eso, de decir, bueno, vamos a constituir una asociación y a ver si conseguimos alguna subvención. Y al final estos son muchas veces problemas para los que constituyen la asociación. Ya, venga. Manolo, ¿de verdad tú crees que es que te tenemos que contestar de por qué a unos sí y a otros no? Bueno. ¿O forma parte de la idiosincrasia? Evidentemente la pregunta era retórica. No vamos a contestarlo porque no queda políticamente correcto. Absolutamente retórica, pero bueno, claro, ahí está la realidad, ¿no? Voy a aprovechar, lo que has mencionado, Manuel, y lo que mencionaba Ángela, y ya que veo que habéis prestado atención en estas intervenciones a las subvenciones, evidentemente la profesionalización pues tiene una vinculación clara con el acceso a recursos. Y yo creo que además en una doble vertiente, tanto el acceso a recursos como la profesionalización, como a qué recursos se puede acceder a través de la profesionalización. Yo creo que es una doble vía, ¿no? Porque profesionalizarte probablemente también te permita acceder o cumplir los requisitos para acceder a determinados recursos que si no hubieses invertido esos esfuerzos en profesionalizarte no podrías. Entonces, bueno, simplemente y eso, y os pido que seáis lo más breves posibles. Pues bueno, que abordemos esto un poquito y podáis compartir con las organizaciones que vean este debate, pues qué espacios, oportunidades, recursos consideráis fundamentales de cara a todo lo que habéis mencionado. Y sobre todo, pues bueno, también variantes, ¿no? Más allá de lo que habéis dicho, joder, variantes respecto a las subvenciones que mencionaba Ángela, pues, ¿qué otras oportunidades? ¿O por qué? Porque si no tenemos que depender de subvenciones, ¿por dónde tiramos? Y ya os doy la palabra. Bueno, yo... Es fácil. Perdón, Ángela, tírale. Nada, le tiro yo aquí un poco porque, bueno, yo creo que, es decir, creo que, lo he dicho antes, la colaboración creo que va a ser muy importante y puede llegar a ser muy importante. Os voy a poner un ejemplo, como os he dicho antes, yo soy mucho de ejemplos, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, creo que al final también a las personas a lo que le hace falta es un poco de ideas, ¿no? Buscar ideas frescas y buscar ideas que le puedan aportar. Y ya no solo hablo de que puedan captar recursos de forma online, ¿no? Que es lo que con esto de la pandemia es lo que se ha puesto como un poco más en auge, ¿no? Es decir, vamos a buscar formas alternativas de captar fondos a través de herramientas online. Pero creo que no debemos olvidarnos de la parte offline tampoco, ¿no? Siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque las asociaciones al final están formadas por personas y las personas lo que buscamos también es un poco esa forma de el contacto, ¿no? La colaboración, el sentir que pertenecemos a un grupo. Entonces, creo que captar recursos de forma online, y aquí os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, una parte de mi trabajo es generar contenido para un blog, ¿vale?
Y uno de los posts más leídos es ideas para recaudar fondos para AMPAs, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y de ese post, uno de los posts, o sea, de esa parte, hay una parte que las personas se paran a leer ahí, muy en concreto, esa parte. Y es un caso real, ¿vale? De un AMPA, de un pueblo de Estados Unidos, que lo que ha hecho es, necesitamos arreglar el colegio, entonces necesitamos recaudar fondos para arreglar el cole. ¿Qué hicieron? Organizaron un acto, ¿no?, en el que invitaban a las familias a acudir al cole e iban a hacer una subasta, ¿no? Y en esa subasta, ¿a quién incluyeron? Pues buscaron a una empresa local, ¿vale? Estamos hablando aquí ya de lo local en vez de irnos tan a lo global. Buscaron a una empresa local y le dijeron, oye, ¿quieres venir, ponerte allí con un puesto de bebidas, de perritos calientes, etcétera? Y una parte de lo que tú ganes, de lo que tú vendas, pues un 5% nos lo destinas a la asociación y lo otro te lo quedas tú. Entonces, creo que esa parte también es muy importante y es una forma diferente de captar recursos. Y creo que, sobre todo las asociaciones que actúan a nivel local y sobre todo ahora que se está haciendo mucho hincapié tras la pandemia de vamos a apostar por lo local, vamos a apostar por el barrio, vamos a apostar, pues creo que las asociaciones que actúan a nivel local tienen muchas oportunidades ahí. Hablando de lo que decía antes, la colaboración. Nieves, adelante. Nieves está congelada otra vez, creo. O me quito la cámara otra vez. Será Vale, me apago. será de Soria por lo menos que se ha quedado congelada. A ver ahora, Nieves. ¿Así me oís mejor? Sí. Os oigo yo nada a vosotros. ¿Me oís? ¿Hacer un gesto de que sí me oís o no me oís? ¿Sí? Ok, vale, pues os cuento porque yo a vosotros no os oigo ahora, no sé por qué. Digo que yo una cosa que me gustaría importante incluir en estas conversaciones que estamos teniendo es que yo voy antes de la pregunta de Alberto. Hay que diversificar fondos. ¿Cómo? Vale, primero hay que tener proyecto. Y para mí es un tema básico porque me lo encuentro todos los días en las asociaciones. Se crea una asociación de cualquier tipo y lo primero que hacen es buscar financiación. Y yo siempre les pregunto cuando me van a ayudar, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese dinero? Porque es que necesitamos dinero ya, pero ¿para qué? Porque tú tienes que tener un proyecto. Uy, se ha ido. Se ha ido Nieves. Se ha ido Nieves. Bueno, Concha, Manuel, aprovechamos. no, pues seguimos con la idea de Nieves, que a mí me parece muy interesante. A mí hace tiempo... Hola. Nieves, te sigo la corriente. Os tengo... En una asesoría No, si queréis. Hace tiempo, en otro sitio, me vino una persona con pues eso, que quería hacer una cosa tipo holístico y no sé qué, una psicóloga. Bueno, yo aprendí aquel día muchísimo de cosas raras. Y entonces, a mí me resultaban rarísimas, la verdad. Y entonces dice, claro, ¿por qué necesitamos una subvención? Pero vamos a ver, ¿para qué? Me dice, claro, pues para pagarme a mí como directora. Yo me quedé alucinada y dije, perdona, hay una normativa que dice exactamente que tú no puedes cobrar de una subvención. Dice, no me digas, digo, clavada. Digo, porque el legislador no es tonto. Y dice, pues entonces no la creo. Digo, pues nada, pues hemos acabado, encantada de conocerte. Y tú, la gente claro, va a hacer un proyecto. Y si sale bien la cosa, pues hacen un proyecto, es decir, invierten los términos. Lo has apuntado muy bien, Iber. Me he acordado, por lo que has dicho, me acuerdo de aquella anécdota. Pues eso. Claro. Se necesita un proyecto antes de empezar. Primero Siempre que pasa tener igual en el mundo de los emprendedores. Se necesita una idea antes de empezar a emprender. Si no tienes idea, no puedes hacer nada. Pero eso son todas las actividades de la vida. Sin ideas. Claro, y hay que hacer un proyecto. Sí, y digo que hay que hacer un proyecto bien estructurado en el que has pensado la idea principal, los pros, contras, los riesgos, has hecho una matriz DAFO mínima, porque luego esos impedimentos te los vas a encontrar. Entonces, antes de salir a buscar recursos. Pero es que además, uniendo con la pregunta de Alberto, yo, más allá y uniendo con todo lo que habéis dicho, que tiene todo sentido y se va cerrando el círculo, ¿no? Los fondos Next Generation tan nombrados, precisamente lo que
van impulsando es una colaboración público-privada, ¿vale? Lo cual quiere decir que a las entidades sociales que quieran entrar a participar en esos fondos, la mayoría van a tener que participar con entidad privada y pública. Entonces, en ese tipo de relación van a jugar las que estén en la primera liga. Y estoy de acuerdo con vosotros, no necesariamente las más grandes. Yo trabajo con algunas muy grandes que me echan las manos a la cabeza. Van a ser las que mejor estén preparadas, que es distinto. Y es las que tengan un buen proyecto detrás. Por supuesto, doy por hecho que el tema legal, estatutos, bueno, eso lo tienen todo, los registros, todo esto lo tienen que tener súper al día, claramente, pero que además de eso tengan un proyecto potente que puedan convencer a una entidad privada y a la subvención pública en sí misma para poder optar a ese tipo de fondos. Y es otra manera de diversificar, pero claro, tiene que haber un trabajo previo, no te puedes lanzar a buscar ni ampliación de base social, ni las actividades alternativas que decía Ángela, ni nada de nada, como contaba Concha, si tú no tienes un proyecto bien estructurado, ¿sí? Pues eso es mi opinión. Okay, bueno, ¿me dejáis que haga otra aclaración? Me habéis traído a la cabeza, Nieves, me acabas de mandar otra idea a la cabeza, totalmente diferente. El estatuto, dice una entidad que tenga estatutos. Por favor, decid a todo el mundo, vosotros que estáis en ese mundo más cercano que yo, por favor, que no utilicen estatutos tipo que existe por internet. Por favor. Porque como podéis ver en las consultas, los estatutos que hace la gente no sirven para nada y no responden ni a la primera dificultad. Los estatutos tienen que ser una cosa que es como, yo el otro día lo decía, no sé a quién se lo decía, así, decía, los estatutos son como el matrimonio. La boda es muy sencilla y muy bonita, pero lo importante del matrimonio es saberse divorciar bien. Bueno, pues los estatutos, el elemento más importante que tienen es el del divorcio. El más importante. Cuando empiezan las cosas a ir mal, nunca los estatutos dicen nada. Sí. La entidad se disolverá conforme al acuerdo de la asamblea. Punto pelota. Ya no dicen más. Por favor, cuando precisen esos puntos. El divorcio es más importante que el matrimonio. De verdad. Sí. Para que los niños no tengan luego problemas. Pues es exactamente lo mismo. Para que se pueda liquidar bien la entidad. Y sobre todo en las asociaciones que a veces se montan... Por eso en las asociaciones es lo gordo. Porque además la ley de asociaciones es muy escueta, no dice nada, el reglamento no hay, es un follón. Entonces, por eso, cuando hagáis estatutos, por favor, que los haga un notario bien, bueno, los notarios son todos buenos, pero que tenga ganas de meter la disolución y la bronca final. Bueno, yo... En último lugar. Sí, yo creo que lo habéis apuntado casi todos los frente a vosotras, ¿no? Yo creo que por esto último que ha comentado Concha y creo que también, bueno, Nieves y Ángela también han comentado, yo me reitero un poco en la cuestión principal, ¿no? En lo poco complicado, que no tiene que ser malo, pero la facilidad con la que se constituye una asociación, ¿no? O sea, simplemente entras, te descargas el modelo, 3 pasos y catapum. Yo no soy jurista, pero bueno, Concha, que creo que sí es, pues sé que es abogada, me podrá confirmar que evidentemente al ser un derecho constitucional no se puede establecer, no se puede limitar el constituir una asociación o no poner excesivamente trabas, ¿no? Pero eso no tiene por qué ir unido a que puedes constituir una asociación, perfecto, pero si quieres competir o quieres obtener recursos, tienes que competir en igualdad de condiciones. Y esa igualdad de condiciones requiere, como decía Nieves, pues esa planificación, ese plan estratégico. Simplemente es que si tú no eres capaz de elaborar o de invertir, no sé, un dinero mínimo en un abogado, decir, mira, esto es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros nos queremos definir, tenemos este proyecto vital. Nos constituimos de esta manera para hacer estas actividades, nos queremos organizar así y buscar un asesoramiento que te dé las pistas para que luego al final tu trayecto pueda ser centrarte en lo que te tienes que centrar. Porque además este año, precisamente, yo creo que ha sido uno de los años que yo recuerde, de los años en los que más consultas hemos tenido relativa a cómo se impugna la no sé qué de la asociación y los socios no sé cuánto y no sé la ansiedad de la pandemia. Por Dios, pero no es que vais a estar juzgado, pero no, es que resulta que hay juzgado. Pero unas historias tremendas.
fruto de lo que apuntaba Concha, es decir, de que, oye, cuando todos somos amigos, perfecto, pero cuando ya uno tiene unos intereses que rompen con otros y que no sé cuántos y que tal y que cual, a ver cómo se parte la pelota aquí ahora, ¿no? Entonces es muy complicado. Y yo creo que al final esto es una inversión que te da tranquilidad para el futuro y que además, sobre todo, te establece ese plan de ruta para poder trabajar, ¿no? Y los estatutos es, bueno, yo qué sé, pues el abecedario que tiene que tener una entidad como mínimo, y a partir de ahí ya pues seguimos avanzando. Y luego en cuanto al tema de los recursos, bueno, ya había apuntado la mayoría de ellos, ¿no? Yo simplemente quería apuntar que existen recursos que no solamente son económicos, pero que también pueden tener un valor muy importante para las entidades, ¿no? Me refiero, bueno, pues para empezar, soluciones ONG. O sea, es un recurso, bueno, es un recurso público, bueno, público, de carácter público, me refiero, es libre, de acceso libre y que, oye, que supone un recurso que lo puedes utilizar. Pero es que hay muchísimos, ¿no? El tema de esto yo creo que Ángela podrá, si quiere, abundar más que yo, porque lo conocerá mejor que yo seguro. El tema de la digitalización, bueno, ahí tampoco que, bueno, no sé si se puede hacer publicidad, pero me da igual porque además es gratuito. Microsoft, por ejemplo, tiene un programa de No Profile desarrollado para las entidades que si tú cumples una serie de condiciones que no son tampoco excesivamente complicadas, pues puedes obtener licencias de Microsoft gratuitas, no tienes que andar con historias raras y demás. Bueno, desde utilizar Google, Google también tiene un servicio profesional para entidades. Todo esto que parece que, oye, pues son recursos que te dan tranquilidad, que te permiten cumplir con la ley de protección de datos. Oye, es que al final son tantas cositas que dice, es que me meto en un jaleo porque no estoy cumpliendo la ley de protección de datos y yo no lo sé. Y a lo mejor es que tengo subido los datos en un servidor de la India. Es que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con estas cosas y bueno, pues aprovechar eso, buscar que hay muchos recursos de entidades, de empresas, que facilitan al sector no lucrativo recursos que al final se convierten en un producto financiero, porque lo que no tengas que desembolsar en esa vía, pues los tiene de otra, lo puedes dedicar a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también interesante ponerlo en valor, ¿no? Listo, pues vamos, yo creo que todo lo que nos habéis contado acerca tanto de la profesionalización como los recursos, tanto para esa profesionalización como para los que podremos acceder si las ONGs pues, se profesionalizan, yo creo que es muy esclarecedor y además, bueno, por suerte, con la capacidad de expresar y de comunicar que tenéis los cuatro, creo que es muy fácil entender todo lo que nos queréis contar. Y voy a aprovechar este último ratito y creo que tenéis un cronómetro ahí abajo, pues me voy a poner como como cuando debaten los partidos políticos, ¿no? Pues lo miráis. Vamos a intentar ceñirnos a 2 minutos y voy a fusionar la última pregunta, que bueno, es simplemente algo subjetivo y totalmente abierto, pues para que fusionéis esto con una despedida, ¿no? Y un espacio abierto para que expreséis lo que queráis. Y os pregunto, ¿qué le depara el 2022 al tercer sector? Y os agradezco por primera vez vuestra participación en este maravilloso debate. A ver. Levanto la mano, no te hemos hecho caso, venga. Venga, pues Nieves, que no he empezado, ¿no? Todavía, pues dale, Nieves. Venga, va, empiezo yo, pero ¿me oís? Tengo que apagar la cámara. ¿Me oís así? ¿Me veis bien ahora el momento? Si tengo que apagar, me avisáis. Vale, el minuto de oro. Ahora no te escuchamos. Te la vas a ¿Me la apago? Sí, venga, va, apago. Minuto de oro, ¿vale? Empiezo ahora, no me cuentes antes. Digo que, bueno, yo creo que yo soy un amante, ya lo sabéis, del tercer sector, con lo cual creo que el tercer sector y en este momento de supervulnerabilidad social, no solamente por las diferencias sociales que claramente están acentuadas ahora, sino también por el sentimiento puro, ¿no? La emoción general de vulnerabilidad en la sociedad. Yo creo que el tercer sector es más necesario que nunca. Y creo que como ya las hemos criticado un poco, hemos dicho sus puntos débiles,
quiero acabar mi minuto con el punto fuerte también, ¿vale? De las ONGs y de las asociaciones que lo tienen. Y es que se dedican de manera brutalmente buena, y además lo quiero expresar así, muy coloquial, a la acción directa, ¿vale? Esa acción directa yo creo que no la cubre la administración, ni puede cubrirla la administración, porque no tiene ni personal ni recursos de otro tiempo, probablemente ni de conocimiento, tanto como conocen las entidades el contacto directo, ¿no?, con sus beneficiarios. Entonces, yo creo que lo que le depara este año, a este 2022, es mucho trabajo, y creo que precisamente porque se deben a ese trabajo que hacen también, se deben el mejorar, el que la sociedad entiendan que están mejorando. Con lo cual creo que les depara un buen año para el tercer sector. Yo creo que desde Soluciones vamos a seguir apoyándoles más y mejor. Y bueno, pues yo espero seguir en ese equipo y espero que nos sigan haciendo muchas preguntas, si pueden ser un poquito mejor contextualizadas y menos anónimas, pero creo que va a ser relevante. De verdad, ya sin broma, el trabajo del tercer sector lo veo imprescindible. Y bueno, pues eso, creo que va a ser un tiempo de estudio, de mejora, pero también de mucho protagonismo. Y acaba mi minuto, ¿eh? Me he ceñido, Alberto, reconócelo. Te has ceñido. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues si queréis continúo yo. Yo antes de que me bajen el micrófono, como te decía, quiero felicitaros las fiestas y mandaros un beso muy fuerte a todos y a todas, y de verdad que os paséis muy bien, que nos hace falta estos momentos después de todo lo que llevamos, pues de reflexión, de regocijo con la familia, en fin. Entonces, bueno, antes de eso, pues nada, por ahí queda, que si no luego a ver si me va a quedar en el tintero. Luego yo podría suscribir perfectamente las palabras de Nieves, no puedo estar más de acuerdo con ella en todo lo que ha planteado. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la capacidad que el sector tiene de intervención. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ese es el valor, y creo que es un error que la administración eso no lo ponga, no lo potencie. Creo que es un error. Yo, insistiendo, espero que lo del cuarto sector se ponga en marcha lo antes posible. Y luego deciros que con vosotros es muy difícil debatir, porque yo no puedo estar más de acuerdo con todas. La verdad es que ha sido, yo a estos debates me apunto siempre que queráis. Así que nada, pues lo dicho. Espero que el año que viene las entidades puedan continuar con su batalla, podamos continuar con su batalla. Nosotros seguro que estaremos ahí pues intentando aportar lo mejor que sabemos, que lo hacemos desde luego con nuestra mejor intención y nuestro cariño y la dedicación que sabemos y el esfuerzo que sabemos que se dedican a este tema. Así que nada, muchas fiestas a todos, muchas felices fiestas a todos y que lo paséis todos muy bien. Igualmente. Bueno, pues ahora sí os digo yo ¿qué es lo que veo? Mira, yo soy una voluntaria nata. Yo soy absolutamente voluntaria, me explico. Todo lo que hago aquí es voluntariado puro y duro, no hago otra cosa. Entonces, estoy absolutamente convencida de que la esencia básica es la persona física, lo que habéis dicho antes, las personas. Y yo creo que el voluntariado entre la gente va a crecer. Yo he estado estudiado esta temporada las estadísticas europeas sobre el voluntariado entre hombres y mujeres, y todavía nos queda, este es un país muy solidario y lleno de voluntarios, pues todavía tenemos menos que muchos países de Europa de voluntariado, de personas físicas. Y después de este lío de la pandemia, como decís bien, que nos ha entrado todos una especie de sensación, gracias a Dios la estamos retomando, de que tenemos que ayudarnos entre todos, esto va a aumentar el número de personas voluntarias. Para mí es lo importante. Insisto, yo soy voluntaria, no soy otra cosa. Bueno, ya empiezo yo y cierro yo. Bueno, pues nada, yo también quiero, como ha dicho Nieves antes, poner en valor el trabajo de las asociaciones sin ánimo de lucro, de todos los tipos y de todos los tamaños de las asociaciones sin ánimo de lucro, porque creo que ejercen una labor fundamental en la comunidad y no siempre se les reconoce, creo que no siempre se les reconoce como debería.
a las asociaciones y, una vez más, a las personas que forman esas asociaciones. Y creo que lo que les depara en el futuro, pues en este 2022 creo que se ha iniciado una etapa de cambio y de transformación que espero que siga en este 2022, no sé si he dicho antes 2021, ya no sé lo que he dicho, pero que espero que siga en el 2022. El próximo año. Exactamente, el próximo año, que siga este proceso. Si no va 2 años el vídeo. Y de transformación, que haya un clic en las personas en general, en la mente de las personas para seguir avanzando y que puedan crecer, sobrevivir y seguir prestando ese servicio a la comunidad. Y que felices fiestas para todos también. Ya. Igualmente, igualmente. Por mi parte, simplemente agradeceros, como siempre, vuestra participación, predisposición, amabilidad, simpatía y todas las cosas buenas que se puede decir de gente que hace lo mejor y que da lo mejor que tiene para ayudar, que al final es el objetivo de esto. Y bueno, de mi 2021 lo mejor ha sido pues poder conoceros y trabajar un poquito más a mano con vosotros, y espero que en el 2022 el equipo Asesor siga participando en este tipo de espacios, que Soluciones siga creciendo y que el tercer sector en general pues siga siendo más importante de lo que ha sido hasta ahora. Y nada, pues al resto de usuarios y de asesores que no estáis aquí en este debate, pero que nos veréis, desearos unas felices fiestas también y nada, que nos vemos el año que viene con más episodios del Rincón de Asesorar. Un saludo.